Primero que nada, agradecer a los auspiciantes que Sobal nos dio una mano para poder organizar y poder tener unos mangos para poder hacer la logística de la jornada. Después IPNI que siempre nos apoya y parte de la información que presentamos, sobre todo la primera parte, siempre nos está apoyando. Obviamente DITA, bueno, Gabriel que va a presentar datos de la universidad, fue un PICT donde vos trabajaste, o sea que también plata, diría Alejandro, el Estado que fue parte para la investigación esta. Yo acá lo que tengo, les quiero mostrar rápido el programa para que no nos perdamos. Básicamente son 3 charlas, no quisimos hacer algo muy grande y muy gigantesco, sino presentar 3 charlas. La primera charla es acerca de hablar de una cuestión, un marco general del nitrógeno en soja. Vamos a volver a los conceptos básicos del nitrógeno en soja para que todos recordemos, tenemos un público diverso acá. Y plantear la pregunta esta de la limitación por nitrógeno. Después Gabriel Santaquiara, que es recién doctorado de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET, él va a presentar los datos de su tesis, que fue bastante interesante, que fue recientemente publicado. Y después hacemos un cortecito y después Juan Enrico, que trabaja en nuestro grupo de trabajo acá en manejo de cultivo de suelo y agua, vamos a cambiar de leguminosa y vamos a charlar un poco de visa y arveja, que son los resultados que tenemos. Ese es el marco. Solo tengo una charlita acá y después hacemos la presentación y las preguntas ahí nomás, para no olvidarnos de lo que estuvimos hablando. ¿Ah? Entonces, vamos a la primera presentación. Ahora cambio a ser presentador de la charla. Bueno, mi nombre es Fernando Salvagiotti, yo trabajo acá en el grupo de manejo de cultivos suelo y agua, en la parte de fertilidad específicamente. Y lo que vamos a hacernos es tratar de contestar una o dos preguntas, ¿no? Todos sabemos que la soja, pero las hojas, las legumbres en general, tienen la provisión de nitrógeno y viene a través del nitrógeno. La pregunta es, ¿nos alcanza la fijación biológica para poder tener este efecto? Entonces, y como decía Alejandro, hoy nosotros estas preguntas las hacemos dentro de un marco que es el marco de la intensificación sustentable. La intensificación sustentable implica tratar de hacer el mejor uso de los recursos que tenemos, el recurso suelo, y hay varias premisas dentro de lo que es la intensificación sustentable. Y cada una de estas, que no solamente es incrementar la producción, sino hacer un uso eficiente de los recursos, mantener la biodiversidad, reducir la erosión, darle valor agregado a la producción, mantener los recursos naturales, esto que parece tan teórico, en realidad uno lo tiene que alimentar con conocimiento, lo tiene que alimentar con conocimientos y datos. Y nosotros lo que pretendemos desde nuestra humilde posición es tratar de aportar alguna información que nos permita hacer un mejor manejo de los recursos naturales, o en el caso de el nitrógeno, que es un recurso natural. Entonces, dentro de ese marco es donde nosotros planteamos estas preguntas acerca del nitrógeno en soja. Tenemos muchas otras preguntas, pero básicamente esta es una de las que más tenemos presente. Y empezamos, ¿por qué el nitrógeno es importante para la producción? Y empezamos con algo teórico. Acuérdense que el nitrógeno, el 75% del nitrógeno que existe en la atmósfera, está en la atmósfera como esta forma que es totalmente inerte, no se puede ser utilizada por los microorganismos, no por los organismos, por las plantas. O sea, solamente existe el proceso de fijación biológica que puede transformar esto a formas orgánicas, que son las que inorgánicas, perdón, que la planta puede llegar a estar obteniendo. Entonces, acordémonos que estas son todas las formas del nitrógeno que existe, y si nosotros queremos hacer un ciclo del nitrógeno, yo por ahí esto lo amplío un poquito más, porque nosotros cuando hablamos del ciclo del nitrógeno pensamos solamente en el sistema agrícola, y nosotros tenemos que tener una mirada mucho más amplia acerca del ciclo del nitrógeno, porque escapa a la agricultura, son los efectos que uno puede tener de la fertilización nitrogenada, no es solamente en el suelo, sino que tiene que ver con las actividades humanas, porque es lo que nosotros producimos es un alimento que va y puede tener residuos, y esos residuos pueden tener efectos negativos. O sea, me parece que la mirada del nitrógeno es importantísimo para la producción, pero tenemos que tener una mirada bastante más amplia acerca de la actividad humana, sobre la atmósfera y también sobre las aguas. ¿Por qué esto? Porque la historia, cuando hablamos con nitrógeno, y se lo ve desde un punto de vista muy cerrado, se lo piensa solamente como que es algo que es negativo para el ambiente, para el ser humano, para el ambiente, porque puede contaminar. Y es verdad,
mal aplicado, mal utilizado, sin conocimientos, pasa eso. Pero lo que pasa es que también lo necesitamos para poder producir. Y por ahí el concepto tiene que ser no solamente ver una cajita de esta, sino ver todo el ciclo para saber que nosotros necesitamos el nitrógeno para poder producir, necesitamos el nitrógeno para tener el alimento que queremos, pero tenemos que manejarlo el nitrógeno de forma tal de que no afecte negativamente las actividades humanas. Entonces, me parece que el ciclo de nitrógeno es amplio y global. Y pasando a lo que es el cultivo, vamos a hacer un repasito rápido de que para qué queremos el nitrógeno en los cultivos. Y pensemos que el nitrógeno, el 70% del nitrógeno que tenemos en las plantas está como aparato fotosintético. Entonces, por eso cuando tenemos más nitrógeno, tenemos más producción, porque hay más fotosíntesis, se acumula con el rubisco y todo el aparato fotosintético que tenemos en las hojas. A su vez, el nitrógeno es importante porque es la base química para poder tener lo que es la proteína en las semillas. ¿Estamos? Entonces, fíjense que cuando la planta, cualquier planta, maíz, soja, cualquiera que tengamos, está creciendo y está en etapa vegetativa o no está en etapas reproductivas, todo el nitrógeno va a las hojas y fotosintetiza, produce lo que yo tengo. Lo que pasa es que cuando cambia, cuando hacemos el llenado de grano, o sea, cuando empezamos a producir grano, la planta cambia el mensaje, porque el principal destino del nitrógeno ese va a ser la semilla. Entonces, ¿qué pasa? Y acá es donde vienen las preguntas. Parte de este nitrógeno lo puede obtener si fuera una gramínea, lo tendrá solamente del suelo, vamos a pensar en maíz, y si no tiene del suelo, ¿qué pasa? Lo va a tener que venir empezar a movilizar parte de lo que está en las hojas, ¿no? Y si sacamos parte del nitrógeno que está en las hojas, ¿qué pasa? Nos quedamos con menos fotosíntesis, ¿no? En la medida que este cultivo sea más demandante de nitrógeno, y pensemos que un maíz tiene un 2%, tiene un 10% de proteína, una soja tiene un 40%, o sea, si una soja tiene mucha más demanda de nitrógeno, el proceso de movilización va a ser mucho más importante y mucho más va a ser requerimiento. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos más requerimiento, vamos a afectar más la fotosíntesis. Y esa es la pregunta que siempre se hace, y por eso uno piensa si la soja tiene tanto requerimiento, si va a estar limitada por nitrógeno. Si yo le saco el nitrógeno a las hojas, disminuye la producción para poder tener la proteína, más nitrógeno de requerimiento, ¿disminuye el rendimiento? ¿Me van siguiendo la idea? Porque tengo menos nitrógeno para fotosíntesis. Esa es la pregunta que siempre surge a través de la soja. En el caso de soja, si quieren, perdón. Ahí está. Y si quieren ver, esto es fotosíntesis, esto es la cantidad de nitrógeno que tienen las hojas, y vamos a un repaso de fisiología básico, ¿no? Fijémonos no solamente en la curva roja y la curva verde, que es soja. Fíjense que esto es cuánto fotosintetiza por cada kilo de nitrógeno que tiene la hoja. Entonces vemos que el maíz es una especie muy eficiente, C4, tiene mucha más eficiencia, y fíjense la soja, al ser C3, tiene una menor eficiencia. Y fíjense que tenemos que tener mucho más nitrógeno metido en las hojas para poder empezar a tener una fotosíntesis positiva, y ser productivo. O sea que el requerimiento, esto para comparar, que el requerimiento para producir de soja de nitrógeno es muchísimo más grande que en el caso de un maíz, por ejemplo. Y teniendo el marco global, este es interesante, porque me parece que lo vamos a retomar para las otras charlas. Esto fue publicado en 1975, y voy a dar 2 minutos para explicarle, en el cual lo que se relaciona acá es todos los cultivos que hay, y acá es cuánto rendimiento produzco por cada asimilado que produzco. O sea, imaginémonos que si yo produzco una oleaginosa que tiene aceite, cuesta mucho más producirlo, entonces cada kilo de rendimiento que yo produzco es más caro. Y acá lo que tengo en este eje es cuánto nitrógeno necesito para producir por cada asimilado que tengo. Y vamos pensando que aquellas especies que tienen más proteína, como la soja o las legumbres, necesitan mucho más nitrógeno por cada asimilado que voy produciendo. ¿Está hasta ahí? Entonces, esta distribución hace 4 cuadrantes. Y fíjense, en el cuadrante que tenemos acá, tenemos todo lo que son oleaginosas con baja proteína. O sea, tengo bajo requerimiento de nitrógeno y tengo poco rendimiento por asimilado, porque tengo que producir aceite que me cuesta más energéticamente. ¿Estamos? Si nos vamos para este eje acá, en este cuadrante, lo que tenemos son todos los cereales, en los cuales tenemos baja proteína en términos relativos, y tenemos, como producimos básicamente almidón, que tiene menor costo energético para producirlo, produzco más kilos de semilla por cada asimilado. Si nos vamos acá a este otro cuadrante, el cuadrante de acá arriba, lo que tenemos son las semillas o cultivos que tienen mucha proteína y tienen mucho almidón en su semilla. ¿Estamos? Y acá encontramos la arveja, encontramos el garbanzo, etc.
Y solita, acá mi alma, la soja, que produce aceite y produce proteína. O sea, que tenés ya un alto requerimiento de nitrógeno, perdón, por unidad de asimilado que tiene, y a su vez el rendimiento, los kilos de semilla que produzco por cada asimilado, va a ser más bajo porque me cuesta mucho más producir aceite. Con lo cual, acá solita, y acá es cuando empiezan los problemas, o sea, que no puedo manejar a todas las leguminosas de la misma forma, porque estas leguminosas se manejan de una forma para el nitrógeno o de una forma para el rendimiento, y esto acá, y teniendo en cuenta lo que les contaba recién del nitrógeno, de cuánto nitrógeno requiere, y empieza la pregunta, ¿nos alcanza o no nos alcanza el nitrógeno para? Entonces, la soja, acordémonos que recibe, o la legumina se recibe parte de esto es rápido, ¿se acuerdan, no? Del nitrógeno, la parte de la leguminosa tiene que tomar, este es el nitrógeno que está en el aire, por la acción de la nitrogenasa, que solamente la tienen las bacterias, ¿no? Un grupo de bacterias, son los rhizobium, rompe este triple enlace, y lo que terminamos produciendo son amonio, que el amonio después va a la planta y produce las proteínas, etc. Este es el proceso. Esta es la, si quieren ver, esta es la proteína. Y básicamente, cualquier leguminosa, y la soja en particular, para tener sus requerimientos de nitrógeno, toma el nitrógeno del suelo y de la fijación biológica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay una relación negativa entre la cantidad de nitratos que hay en el suelo y la fijación biológica. Hay un proceso de inhibición. O sea, ¿por qué? Porque acordémonos que la fijación biológica de nitrógeno es un proceso de evolución para especies para vivir en ambientes de bajo nitrógeno. Entonces, cuando la planta tiene, en general, cuando la planta tiene mucho nitrato en el suelo, no le hace falta invertir en el proceso de fijación. Y va a tomar siempre el nitrato del suelo. Tengan ese concepto porque lo vamos a retomar varias veces en nuestras charlas, ¿no? Ahí inhibe la fijación biológica. O sea que en un manejo sustentable uno tendería a tener que aumentar este proceso, pero bueno, tenemos que manejarlo en los suelos que tengamos cada uno, porque cada suelo va a tener una disponibilidad de nitratos diferente. Entonces, esto fue una introducción para que nos recordemos en el marco en el que estamos. Vamos a tratar de a poco de ver la primera pregunta, si el cultivo está limitado por nitrógeno. Y se me alcanza el tiempo, voy a tratar de contestar la segunda pregunta, es si la fijación biológica nos alcanza para aportar nitrógeno al sistema. Porque acordémonos que la base de incorporar legumbres o leguminosas en general en los sistemas productivos es tratar de meter nitrógeno al sistema, para la vida biológica del suelo, para que alcance para producir, etc. Vamos a empezar con la primera pregunta. Esta es una revisión que hicimos, esta está publicada hace poquito, hace un par de meses, en el cual, perdonen por el inglés, pero acá está rendimiento y contenido de nitrógeno, es la cantidad de nitrógeno que tengo y en función del rendimiento. Yo les contaba recién que cuando veíamos que necesitamos nitrógeno, mientras más nitrógeno tenga, más produzco. Esto pasa con todos los cultivos. Fíjense que lo importante de esto es, y que es interesante ver, es cómo se distribuyen los puntos. Cuando yo agarro un ensayo solamente, generalmente tengo una sola línea. Cuando junto un montón de ensayos, acá tenemos casi 500 datos, lo que hacemos es se produce y pasa con el fósforo, con el azufre, con todos los nutrientes. Es una distribución de tipo triangular, así se llama envelope, este tipo de distribución, en lo cual nos está diciendo que en promedio, que es la línea negra de acá, la inversa de esto nos dice que necesitamos 80 kilos de nitrógeno para producir una tonelada de soja, pero bueno, va a depender de las condiciones ambientales. Entonces lo que te dice esta curva es, por ejemplo, si nosotros tenemos 200, si la planta absorbe 200 kilos de nitrógeno, ¿no? En promedio podría estar produciendo 2,5 toneladas de rendimiento, pero puede ser tan malo el año, puede ser tan mala la eficiencia, que puede estar produciendo por acá, puede estar con esa cantidad, puede producir una tonelada, o sea que está acumulando nitrógeno que no va a ser utilizado, o puede ser muy eficiente, ¿no? Puede estar produciendo casi con la misma cantidad de nitrógeno, casi 3,5 toneladas, ¿no? Esto es lo que pasa normalmente, y esto es cuando la pregunta que te dicen, pero yo le puse tanto, o si la planta tuvo tan poco nitrógeno, ¿cómo llegó a producir tanto? Porque en realidad se está moviendo dentro de estas dos curvas biológicas. O sea, que si en promedio nosotros tenemos 80, el rango va, que la soja puede producir 53 va a requerir 53 kilos de nitrógeno por tonelada, o ser tan ineficiente de necesitar 204 kilos por tonelada. ¿Vas siguiendo? Esto es para producir, bueno, este es el requerimiento que tiene la soja, un alto requerimiento. Para que hagamos una comparación, el maíz requiere 20 kilos de nitrógeno por tonelada, para que hagamos la comparación del alto requerimiento.
Este requerimiento puede ser mayor si incorporamos, este es un dato de un solo dato que tenemos, estamos cuantificando acá, tenemos gente trabajando por allá en las raíces, puede ser hasta 107 kilos de nitrógeno por tonelada si le incorporamos las raíces, o sea, el requerimiento total, aunque este está tomado solamente de un solo dato. Entonces, si nosotros tenemos el problema de que queremos saber si hay limitación por nitrógeno, y si tenemos maíz, ¿qué hacemos? Hacemos una serie de fertilización, total sabemos, no hay inhibición, ponemos una dosis, ponemos una planta de maíz, le ponemos nitrógeno. ¿Cómo hacemos en la soja para estar limitada por nitrógeno si nosotros nos está aportando nitrógeno en la fijación biológica? Y yo les contaba recién de que si se inhibe la fijación, si pongo nitrógeno fertilizante, se inhibe la fijación. Yo les voy a mostrar esto, es un protocolo que se hizo hace poquito, está publicado, porque la historia era esta, que cuando queremos ver si la soja estaba limitada por nitrógeno, históricamente lo que se hacía era, bueno, lo que hacemos con el maíz, agarramos y hacemos 0, 50, 100 kilos de nitrógeno. La respuesta era, no hay respuesta a la fertilización o no se quiere porque el cultivo estaba reemplazando, punto y aparte. Ahora, no contestábamos la verdadera pregunta de saber si la soja estaba realmente limitada, y sobre todo en alto rendimiento. Entonces, lo que hicieron estos autores fue, y le dimos algunos resultados, y nosotros usamos este protocolo para hacer parte de algunas experiencias que en oliveros, es decir, bueno, en vez de darle los 100 kilos, 50 kilos, le demos, es experimental, le demos muchísimo nitrógeno, 600 kilos de nitrógeno para poder forzarlo, pero no se lo demos de una sola vez, se lo demos de a poquito, ¿no? Entonces acá demuestra el protocolo que usaban, lo repartían, el requerimiento total, lo repartían, y lo que obtuvieron como resultado, esto es el rendimiento sin nitrógeno y este es el rendimiento con los 600 kilos de nitrógeno. Aclaro, es experimental, no hay que aplicar 600 kilos de nitrógeno a soja, es para ver y evaluar si tenemos limitación de nitrógeno en soja. No, ya sé que no, pero yo te puedo asegurar que después de explicarlo 15 veces y decir, ¿cuánto nitrógeno le aplico? No, no. No. Tenemos que forzar para saber. Después vamos a charlar acerca de cómo se lo podemos llegar a dar si es necesario y en qué situaciones. Lo que muestra este trabajo, esto es rendimiento sin nitrógeno, rendimiento con los 600 kilos aplicados escalonadamente. Esta es la línea 1 a 1, o sea, si no hubiera respuesta, todo tendría que ir por este punto. Y lo que se ve es una tendencia de que a medida que aumentamos el potencial de rendimiento, las curvas se separan. Esto nos daría una indicación de que es probable que el nitrógeno pueda ser una limitante, pero sobre todo en este amplio rango, las hojas de alto rendimiento. Y remarco, sojas de más de 5 toneladas. ¿Viste? ¿Qué pasa? Nosotros acá con Juan, Enrico, hicimos un convenio que con la Universidad de Kansas, hicimos ensayos tratando de evaluar el segundo protocolo. En vez le aplicamos 3 veces durante el ciclo de cultivo. Les cuento cómo fue esto. Son datos de 2 años, esto en Estados Unidos, acá esto es en oliveros. Lo que hicimos fue, si nosotros pensamos que el potencial de rendimiento era algo que nos estaba moviendo la demanda de soja, lo que agarramos con Juan fue agarrar y buscamos cultivares de los años 80, de los 90, de los 2000, 2010. Agarramos 2 cultivares que eran los característicos de cada de esas épocas, grupos 3, largo y 4, y lo que hicimos le pusimos 3 tratamientos, acá le muestro 2, le pusimos casi 500 kilos de nitrógeno así, repartido en 3 veces y un testigo. Entonces fíjense, esto fue lo que pasó en Estados Unidos, sobre todo con los cultivares más modernos, se obtuvo casi un 20% de incremento por aplicar esta cantidad enorme de nitrógeno, que en este suelo significó 800 kilos. Acá en olivero el primer año, lo que obtuvimos también fue, fíjense, cuando comparamos los viejos no pasaba nada, cuando comparamos nuevos había algún tipo de diferencia, pero el incremento era mucho menor. 5%. O sea, lo primero que nada es que si vimos una limitación por nitrógeno, es probable que la haya habido. Fíjense que llegamos casi a 5 toneladas acá. Ahora, ambientalmente, depende de cada ambiente, esa limitación puede ser mayor o menor. Y cuando hablamos de ambiente, significa si está bien inoculado, qué historia de soja hubo en el lote, qué tipo de suelo es y más o menos fértil. O sea, que lo que se vio en el otro trabajo, que era más general, este trabajo de acá, que yo les mostraba, tiene punto de Estados Unidos y punto de embalcarse, que se ha hecho el ensayo. Y esto lo pusimos acá. Bueno, entonces, todos estos indicios nos dicen que habría alguna limitación de nitrógeno por soja. Ahora,
nosotros tenemos que trabajar con nuestro principal factor, que es la fijación biológica. Entonces vamos a ver qué relación tiene esta fijación biológica con la producción. En esta misma revisión, yo les cuento rápido, lo que relacionamos acá es cuánto se fijó en relación con el rendimiento, a ver si hay una relación entre lo que fija y lo que rinde, ¿no? Eso en general sí. Separamos en tres grupos estos trabajos, estos puntos. Lo que está en verde son los que fijaron menos, o sea, menos del 44% de nitrógeno derivado de la fijación biológica. Lo que está en rojo es intermedio, eran cultivos que habían fijado entre un 44 y un 72%. Y los puntos azules son cultivos que fijaban mucho nitrógeno, o sea, más del 32%. Para que tomemos como referencia, la medición que tenemos a nivel nacional promedio en Argentina es de un 60% de nitrógeno derivado de la fijación biológica. Con un rango más o menos, vamos a un 75%, con lo cual estos puntitos azules son cultivos que están trabajando fuerte en la fijación biológica. Cuando nosotros vemos las pendientes de esto, o la inversa de la pendiente para que sea más fácil, en promedio, fíjense que para cada grupo, evidentemente el que fijó menos, aportó menos al rendimiento, o sea, 30 kilos de nitrógeno fijado por tonelada. En promedio, 50 kilos de nitrógeno fijado por tonelada. ¿Se acuerdan que el requerimiento era 80 kilos de nitrógeno fijado por tonelada? Esto es de la fijación biológica. Nosotros cuando metemos los datos de Argentina solamente nos da 52 kilos. Es bastante conservativo este dato. Pero fíjense que podemos llegar, cuando fijamos casi hasta más del 70%, hasta 58 kilos de nitrógeno del total del requerimiento que está determinado por la fijación biológica. O sea que hay una relación directa entre más fijo, más produzco. ¿Ah? La historia me sigue alcanzando esto. Fíjense que tenemos niveles de hasta 350 kilos de nitrógeno fijado. Para que tengamos una idea, que es la figura que viene siguiente, una soja que va a rendir 5 toneladas tiene un requerimiento de 400 kilos de nitrógeno en la parte aérea. Entonces lo que nosotros, para poder saber si nos alcanzaba o no nos alcanzaba, tenemos que relacionar la demanda de nitrógeno, cuánto nitrógeno requiere el cultivo, con lo que fija. ¿Qué es lo que está puesto en esta figura? Fíjense que este es el contenido de nitrógeno y esto es la fijación biológica. La línea de punto acá es la línea 1,1. En el mundo ideal que todo quisiéramos que todo fuera por el 1,1. ¿Qué significa esto? No, no es la convertibilidad. Quisiéramos que el 100% del nitrógeno que absorbe el cultivo sea de la fijación biológica. Sabemos que no va a pasar eso porque lo hacemos sobre suelo que tiene nitrato y lo va a inhibir de alguna forma. Lo primero interesante de esto, evidentemente los grupos verdes, que eran los de baja fijación, están abajo y bueno, se acomodaron en base al porcentaje que tiene fijado. Lo interesante es que nosotros lo que definimos acá es lo que llamamos el gap de nitrógeno, o sea, un agujero de nitrógeno, lo que nos faltaría, que es la diferencia que hay entre lo que está fijando acá en promedio y esa línea 1,1. O sea, por ejemplo, tenemos el grupo acá, los rojos, este es el porcentaje 75 de los datos, y lo que nos muestra acá es que este grupo no puede fijar más que esto. Pero fíjense que si tuviera que completar todo con la fijación biológica, tenemos un agujero ahí que no está contemplado por la fijación biológica. Ese sería el agujero que yo no puedo agarrar, o el gap. Lo interesante de esto es que estas relaciones eran lineales, pero lo que nos interesaba ver era este grupo de los azules, que eran los que más fijaban. ¿Por qué? Porque yo quiero que la fijación biológica sea el principal aporte. Entonces fíjense que hasta 300 kilos más o menos en la relación lineal casi no había gap, o sea que casi estábamos pegados a esa línea 1,1 que nos estaba completando, pero fíjense que cuando pasamos de 300 kilos de nitrógeno por encima, esa curva empieza como a ser menos que proporcional, como que no alcanzamos, o sea, hay un requerimiento de rendimiento alto y no alcanzamos. Y me van siguiendo, y es curvilínea. ¿Me van siguiendo el concepto? O sea, yo esperaría que estos puntos estuvieran un poquito más arriba, es como que no alcanza. Entonces, ahí es donde podemos estar diciendo que tenemos una soja. Acuérdense que acá estamos hablando de 5 toneladas de rendimiento, y tengamos en cuenta siempre eso. Cuando nosotros graficamos este gap, ese agujerito que tenemos en función del contenido de nitrógeno, lo que vemos es que para 200 kilos es muy bajito, hay un 0,22 kilos de nitrógeno de diferencia por kilogramo de nitrógeno absorbido, pero fíjense que en la medida que nosotros nos movemos hacia alto rendimiento, esa diferencia se va haciendo un poco más grande. Y esa sería la diferencia que yo tengo por no poder fijarlo, un requerimiento de nitrógeno que no puedo llegar a fijarlo. ¿Me van siguiendo? ¿Está? Entonces, lo que nos muestra estos dos conjuntos de evidencia es que experimentalmente se pudo ver que hay una limitación. Cuando presentamos esto, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo le aplico ese nitrógeno a las hojas que faltan? Entonces nos vamos a pensar primero en el universo de la población. Estamos hablando sobre sojas de alto rendimiento. O sea,
soja de menos de 5 toneladas, lo que van a ver generalmente es que el nitrógeno que tiene le alcanza para poder producir. ¿Está? Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? Y la pregunta es, fertilizo con nitrógeno. Fertilizamos, ¿y qué pasa con la fijación biológica? No, me asustaba. Una cuestión fisiológica y rápido para que recordemos, pero es interesante tenerlo y después podemos discutir un poco, es que cuando un nódulo, el nódulo para que este es el nódulo que representa, acá está la enzima, el bacteroide, para que funcione y se fije biológicamente, tiene que haber una concentración de oxígeno. O sea, no es anaerobio el proceso, pero es una concentración de oxígeno bien baja. Y hay un mecanismo que tiene todo el nódulo para mantener esa concentración muy por debajo de lo que es la concentración del oxígeno del aire. Hay una enzima que se llama la hemoglobina que te baja la concentración de oxígeno. Entonces el nódulo en una condición normal funciona. Lo que se ha visto es que cuando hay una capa, esta acá hay una capa que es la que permite que el oxígeno caiga a la concentración que queremos. Cuando hay nitratos en el medio, esa capa se engrosa y esa concentración de oxígeno baja muchísimo. Baja tanto que la enzima deja de funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La planta en ese momento deja de fijar y empieza a usar el nitrato como fuente de nitrógeno. La planta no le interesa, la planta quiere nitrógeno, no le interesa dónde venga. Cuando este nitrógeno se consume, esta capa vuelve a volverse más finita, el oxígeno entra y ahí puede seguir fijando. Entonces es un proceso reversible. Entonces, por eso la fijación biológica nunca llega a cero y este proceso es lo que hace que el nódulo esté constantemente fijando, no fijando de acuerdo a la concentración de nitratos que tenga. ¿Estamos? Evidentemente que si yo le meto una dosis fertilizante altísima acá, aumento nitrato y la capa esta va a estar un montón de tiempo sin permitir el ingreso del oxígeno. ¿Estamos? Ese es el principio microbiológico, fisiológico, si quieren, de cómo se produce la inhibición. Pero ahí, si me da sí. Fortunato lo que dice la concentración de oxígeno, es porque el oxígeno oxida justamente la nitrogenasa. O sea, la nitrogenasa es muy sensible, se degrada por oxígeno, pero sin embargo lo necesita para que respire la célula. Sí, sí, o sea, es un mecanismo medio... el equilibrio que por selección ha quedado. Sí, sí. Gracias, Gabriel. Entonces, cuando nosotros queremos representar fijación biológica con fertilizante nitrogenado, tenemos esta curva que no es lineal, es exponencialmente negativa. O sea, tienen un poco de nitrato, pasa este proceso que estamos acá charlando y baja exponencial. O sea, le ponemos el nitrógeno, va a dejar de fijar. ¿Estamos? Y si quieren este otro gráfico que lo que muestra acá es... sí. Volviendo al anterior, eso de fertilizante nitrogenado. En la práctica tenés muchos arrancadores que son mezclas físicas de un monoamónico con supercilio. Sí, la concentración que sí. 7 kilos, 5. Lo que haces vos es aumentar un poquito la concentración acá, pero se consume enseguida. Aparece consumo, no era para hacerlo muy largo, pero se consume justo en el periodo en el cual la planta no tiene el sistema nodular todavía desarrollado. Bueno. Este gráfico lo que muestra con respecto a la fertilización, estos rendimientos relativos, respuesta a la fertilización, esto es un montón de ensayos, ¿no? Respuesta, o sea, significa que si es uno no respondió, todo lo que venga por acá abajo significa sojas que respondieron a la fertilización nitrogenada, ¿está? Y este es el potencial de rendimiento de cada sitio. Son un montón de ensayos, entonces, lo que está acá puesto con negrita son sojas que no tuvieron ningún problema de crecimiento, o sea, sojas buenas, ¿no? Todo lo que está por acá abajo, que está sin completo, sin negrito, son todas sojas que tuvieron o un mal rhizobium o estaban en un lote sin historia de sojera, o sea, que tenían problemas con la interacción del rhizobium o estaban en bajas temperaturas. Entonces lo que vemos en general es esto, es que las sojas buenas, hasta 4,5 toneladas, no responden o no tenían respuesta a la fertilización nitrogenada. Y había unos pocos casos, y esto fue lo que podrían llegar a estar respondiendo. Este trabajo fue publicado mucho antes y era lo que nos da el indicio de que hay limitante, no hay limitación. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos. Pero de todos modos, en general, una soja compensa lo que estamos viendo, el nitrógeno. La soja va a crear el nitrógeno, lo va a tomar de alguna forma. Para ver el ejemplo práctico, este es el ensayo que hicimos en el Kansas y en Oliveros. ¿Se acuerdan? Que era que habíamos obtenido un 5% de respuesta. Lo que pusimos acá es el otro tratamiento, que era hacerle un tratamiento que haría, o se recomendaría, entre comillas, o que haría, ponerle 50 kilos de nitrógeno en etapa reproductiva, que es lo que por ahí alguien que quiere poner nitrógeno le pone.
Y lo que vemos, que es interesantísimo ver acá, ¿se acuerdan que estos son los incrementos que teníamos? Es que esta respuesta que nosotros poniendo 600 kilos de nitrógeno, habíamos obtenido un 5, un 16% poniendo mucho nitrógeno, cuando nosotros hacemos un manejo normal, o sea, o algo que uno podría hacerlo desde el punto de vista económico, no da la respuesta. O sea, esos 50 kilos de nitrógeno clicando arriba del cultivo no manifiesta la respuesta que sí se manifestaría si forzamos el cultivo a tener una alta demanda de nitrógeno. ¿Me van siguiendo esto? O sea, no me sirve tirar 50 kilos de nitrógeno de fertilizante. Con lo cual, la fertilización pasa a decir, vos, ¿cómo hago? O sea, si la fertilización pasa a ser ¿cómo le diría? No recomendable o no sería el camino que uno tendría que buscar para si uno quisiera trabajar sobre sojas de alto rendimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo aplicar? Porque nosotros lo que tenemos que aplicar es este pedacito acá o este pedacito, chiquito, pero sin inhibir la fijación biológica. Y aplicando 50 kilos de nitrógeno arriba, no lo hacemos. ¿Ah? ¿Cómo aplicar dosis bajas de nitrógeno? Este es un trabajo que le trabajo en mi tesis, básicamente, que lo que nosotros hicimos fue aplicar 180 kilos de nitrógeno a sojas que tenían un requerimiento de 400 kilos o sea, sojas de 5,5 toneladas. Lo que está puesto acá es un testigo. Lo que acá pusimos fue 180 kilos dividido digamos, a presiembra y contenía 6 nudos, o sea, en etapas tempranas, y aplicamos los 180 kilos de nitrógeno de dos formas. Todo en R5, o sea, cuando empieza el llenado de grano, o sea, un montón de nitrógeno con llenado de grano, y lo otro lo aplicamos por debajo de los nódulos, pasándole por debajo antes de presiembra, a 20 centímetros por debajo, con una fuente de liberación lenta, esas ureas que se van liberando lentamente. Lo que obtuvimos es que en general aplicar esta gran cantidad de nitrógeno me obtuvo un 9% de incremento en la absorción de nitrógeno, pero cuando veíamos cuánto fijo, esto es lo que fijó el testigo, o sea, eso es lo que había fijado el cultivo, un 50%, evidentemente poner el nitrógeno fertilizante me baja la fertilización, o sea, volvemos de vuelta, no estamos compensando, pero ponérselo por abajo podría ser una solución porque fue muy parecido el porcentaje de fijación que obtuve. Esa sería una forma, bastante complicada les cuento, no es algo fácil de hacer. Y fíjense que cualquier aplicación que hagamos arriba, lo que estoy haciendo es reemplazando lo que hubiera fijado. O sea que no hay negocio. Pero de todos modos lo que yo estaba buscando es este pedacito de acá, chiquitito, y eso es importante, que es chiquitito lo que estoy buscando. ¿Estamos también entonces? Vamos a concluir. Quiero que se queden con estos conceptos para concluir. Si Elvina, ¿estás tomando el tiempo? ¿Estoy bien? ¿Cuánto tengo? Dale. Entonces vamos a contar la segunda pregunta. Porque la historia está. Cuando yo pongo leguminosas, y todo el mundo dice, tenés soja, inclusive cuando la soja se trajo a la Argentina, se la trajo como un cultivo que iba a aportar nitrógeno al sistema. Así, yo veo unas cartitas del INTA de año 1960 y no sé cuánto, y te dice que las sojas hay que introducirla porque es un cultivo. Entonces, bueno, la pregunta, inclusive cuando vos vas a los sistemas maiceros, te dicen el crédito de nitrógeno famoso, que el crédito de nitrógeno es, si vas a hacer una soja antes, tenés más nitrógeno, ¿está? Ese concepto está. Ahora, ¿realmente está aportando nitrógeno al sistema? Entonces, una forma gruesa de calcular eso, es decir, hacer un balance parcial, que le llamamos nosotros, que el balance parcial es cuánto fijó el cultivo y el resto cuánto sacó con el grano, ¿no? Teóricamente, en ese balance parcial, yo lo que tendré que decir, si realmente la soja o cualquier leguminosa me está aportando nitrógeno al sistema, tendré que ser positivo, ¿está? Entonces, fíjense, esta fue una revisión que hicimos en el 2008, acá está el parcial, vamos al promedio acá, fíjense que en promedio me da menos 40, o sea que es un balance negativo. Y si uno, con las pocas estimaciones que hay de raíces, que ese es un trabajo que estamos haciendo acá en Olivero, nos llegaría casi a un balance neutro. Hicimos de vuelta la revisión, le agregamos más datos unos años después, ya se publicado hace poquito, y la mediana, bueno, ponte la media, parecida, 47 kilos negativos. Si le ponemos las raíces, menos 13. O sea, poniendo un poco más de datos, confirma de que el balance es bastante negativo. Ahora, que el balance sea negativo es malo para el sistema, desde un punto de vista. Pero desde otro punto de vista, que sea neutro, significa que la soja se la arregla sola con la fijación que tiene. O sea, no nos está aportando nada al sistema. Pero si vas a hacer soja como cultivo dentro de un sistema, lo que tenemos le alcanza para poder sostenerse a sí misma, si no, no tenemos fuentes externas con los rendimientos promedios que tenemos. ¿Está? Entonces, lo que hacemos así es, este mismo valor que tenemos acá, que está descrito acá,
hacerlo acumulado. Este es el balance parcial, o sea, 0 significa que no aporta. Cuando está por acá positivo, la soja aportaría un poquito, o sea, fija más que lo que se va con el grano, por acá da negativo, y esta es la frecuencia acumulada. Acá el 50% de los datos. Fíjense, ¿se acuerdan de los 3 grupos que teníamos? El de menos de 44, que fijaba poco, el de intermedio, el de más de 72. Fíjense que la soja, para poder aportar nitrógeno al sistema, o que quede, tendría que estar fijando arriba del 70%. Pero fíjense que no todo, fíjense que es por encima de acá, el 20% de los datos. O sea, la soja, no, o sea, esto confirma que la soja no nos está aportando. Y cuando nosotros hacemos análisis de suelo, y vemos una tercera soja, siempre vamos a ver que tiene más nitrógeno el suelo que cuando tiene otro. ¿Y qué tiene que ver eso? En realidad lo que estamos viendo es un tejido que tiene una alta concentración de nitrógeno, ¿no? Y que se degradó rápidamente y nos da un flash de nitrógeno en ese momento, y nos da como un poquito más. Sí. Eso es orgánico. Sí, sí, es parte de eso. La historia está en que no está. Acá Esteban, que está trabajando con las raíces, que les presento, para que con la próxima charla, Esteban, él es el becario, trabajando, vamos a reconocerle. Él está trabajando y cuantificando cuánto de esto viene de las raíces. Bueno, estamos buscando un resultado que va a ser para el segundo seminario. No, pero nos está cuantificando para saber si, ¿voy a decir algo? 5 minutos. Entonces, fíjense que acá relacionamos el balance parcial con el rendimiento, y lo que lo vemos evidentemente que mientras más rinde, el balance es como que tiene un mayor requerimiento y no nos aporta. En conclusión, no nos está aportando mucho. Vamos a sacar algunas conclusiones de esto, ¿está? La primera pregunta era si la soja estaba delimitada por nitrógeno. Y yo le diría que, primero que nada, el alto rendimiento, esto es interesante, mientras más produce la soja, más va a fijar. Nosotros vimos que cuando hace un mapa de Argentina de fijación biológica, las zonas más productivas son las que tienen más fijación de nitrógeno. Pero también son las que más van a demandar. Entonces, una soja de alto rendimiento se encuentra en un nivel de moderada deficiencia de nitrógeno. Esto es interesante saberlo, porque cuando nosotros hablamos de deficiencia de nitrógeno, y hay que usar un poco mejor las palabras, ¿la soja está limitada por nitrógeno en alto rendimiento? Sí, pero esa deficiencia es muy moderada o levemente moderada. No es la deficiencia que vemos en maíz, trigo, que es alta, ¿no? Es una cosa que ni siquiera la ves visualmente. Alto rendimiento. Ya que las respuestas no son mayores al 20%. Y esa respuesta la ves cuando aplicamos muchísima dosis de fertilizante. Las evidencias muestran que si se aplican altos niveles de nitrógeno en forma escalonada durante el ciclo de cultivo, sugieren una limitación en estos ambientes de alto rendimiento. Pero me van siguiendo, ¿no? La historia es que no existen certezas sobre la forma de proveer ese nitrógeno que necesitamos poquito en esas hojas de alto rendimiento. O sea, lo que sí tenemos certezas, y estamos muy seguros, es como la lógica. No sé por sí, pero sí por no, ¿no? Yo sé que lo que no tengo que hacer es hacer aplicaciones de nitrógeno en fertilizante en superficie. O sea, lo que sí no sabemos, y lo repito, y parece que uno estaría repitiendo cosas que se dijeron hace 20 años, pero se vuelven a que repetirlas porque esto no sirve. O sea, hay que buscar otra forma de darle nitrógeno al cultivo de soja. Entonces, en la estrategia de una soja de alto rendimiento, debemos buscar complementar otras fuentes de nitrógeno y pensar otra cosa. Esto es más el terreno de las hipótesis porque no tenemos tantas pruebas. Y esta tendría que poder ser yo les mostrar la localización de un fertilizante, una fuente de liberación lenta, pero tenemos que empezar a pensar en sistemas en los cuales tengamos que poner fuentes orgánicas. Las fuentes orgánicas tienen lenta liberación y es como que se lo estás dando de a poquito, se lo estás dando en cucharita al nitrógeno y no estás inhibiendo fuertemente. Pero esto hay que probarlo esto. O usar cultivo de cobertura, o sea, usar cultivo de cobertura, una leguminosa, hacer una leguminosa, por ejemplo, para que nos dé. Pero bueno, pensemos, acá no tenemos datos, pero pensemos que tiene que ser más de esa forma que la del fertilizante. Entonces, el fertilizante podría ocupar otra fuente orgánica, pero básicamente el nitrógeno del suelo de fijación biológica es lo que domina el 95% de las sojas que tenemos en nuestro país. La otra pregunta era si la fijación biológica aporta nitrógeno al sistema. Definitivamente no. Las evidencias muestran que solamente pueden haber cuando es mayor del 75%. Yo les contaba que Argentina el promedio es 60%. Llegamos el percentil de arriba, llega arriba del 75%, son pocas situaciones. Y al analizar el sistema hay que evaluar otros factores como la participación relativa de la leguminosa en el sistema, el aporte de la fijación biológica, y bueno, cuando Juan cuente un poco de la vicia, cuánto está aportando, y la relación carbono-nitrógenos.
Y también nos hace falta saber qué pasa con las raíces, me parece que es un tema que nos puede llegar porque estamos viendo una parte de la historia. Y lo interesante de esto, y para poder cosas, es que nosotros para poder decir lo que estamos diciendo, hay todo un trabajo, un análisis, una cuantificación, en un principio atrás de todo esto, por qué lo hacemos, no es porque se nos ocurre, ¿no? Bueno, muchas gracias y te contesto la pregunta. Así que bueno, esto era el concepto. Si tienen preguntas, las larguemos, básicas, desde la primera hasta la última. ¿Eh? Dale. ¿Pregunta? ¿Por qué no ese nitrógeno ponerlo en forma foliar? Experimentalmente se me ocurre fertilizantes foliares con nitrógeno que no te inhiban la actividad de los nódulos y que tenga una carga de nitrógeno a partir de R3, R4 permanente, no una sola aplicación. No, la evidencia te muestra que no hay respuesta. Y la otra limitante que tenés vos es que vos no podés poner más de 20 kilos de nitrógeno foliar. Por una cuestión de que se te quema el canopeo. Está bien, pero vos ponés 20 foliar o ponele 10. 20 por una eficiencia del pero 80%. No única vez, sino una vez por semana, por ejemplo. Acá es más, podré contestar mejor ella teniendo su tesis sobre ese tema. Hicimos un ensayo en la facultad de Zavalla con 4 aplicaciones alrededor de R5, llegando a 80 kilos de nitrógeno y no, tampoco se ven diferencias ni en rendimiento ni en proteína. Son resultados preliminares, todavía no tenemos los finales, pero no se ven diferencias llegando a 80 kilos de N. ¿Con qué rendimiento? Alrededor de R5, 5 días y 15 días antes y después de R5. Con cultivares comerciales. Sí, ¿cuánto rendía, te acordás? Y alrededor de 4.000 kilos. Ah, está. Tiene mucho que ver la demanda eso. Pero de todos modos, nosotros hicimos esta prueba también con José, que nos había dicho, no quemas el cultivo aplicando las 4 aplicaciones. La historia es que no le llega. No le pega, pero le pega. Sí, pero no O lo sea, mata. no alcanza a secarlo, pero... Che, pero de todos modos me parece que no llegas. No llegas con el folio. Lo que pasa, perdón, Fer, que ahí sumo. Está el preconcepto de aplicando foliar no afectás la fijación y hay toda una comunicación hormonal, parte aérea, parte radical, que la terminás inhibiendo y la terminás inhibiendo igual. Sí. Depende de la demanda del cultivo de soja, hay un mensaje que te está diciendo que cuando el cultivo tiene cierta demanda y como que empieza a sobrarle nitrógeno, ¿viste? Y te tira el mensaje para las raíces para que deje de absorber y de fijar las dos cosas. Dale. No, la pregunta era si pasaba por aporte de nitrógeno o por falta de energía. Mira, hay un concepto que me gustaría sacarlo. Está en los libros de fisiología, así que tengo que laburar mucho en mi vida para poder sacarlo. Hay un concepto, y hay mucha evidencia, ahora Gabriel le vamos a mostrar algo de eso, que dice que la soja o cualquier leguminosa deja de fijar, o sea, cuando tiene nitrógeno fija porque le cuesta energéticamente mucho, entonces le es más caro energéticamente fijar. Es un concepto que le hemos estudiado todo en la facultad, ¿no? Bueno, lo primero que cuando hablas con los bioquímicos, con los tipos de fisiólogos, te dice que la planta no piensa en términos de energía. La planta piensa en términos de si le conviene o no para adquirir el recurso, ¿no? O sea, no piensa si me va a costar un ATP más producir esto. No lo hace. En general pasa eso. En general tiene que ver, vos fíjate que le voy a mostrar ustedes cómo se inhibe el nódulo en una cuestión local, de la presencia, en ausencia, y hay una adaptación que tiene hacia los sistemas de bajo nitrógeno. O sea que esa historia de que la planta gasta más energía o deja de fijar porque tiene más energía, lo sacaría del coso. No me refería a eso, me refería a la oferta lumínica. Bueno, tiene que ver con la demanda, sí. La oferta lumínica es demanda de rendimiento. Entonces, mientras más luz tenés, más potencial de rendimiento tenés más demanda y puede pasar lo va a sacar de alguna forma. Vos fíjate que también la curva de rendimiento se mueve hacia la máxima y mínima eficiencia. Cuando vos tenés una determinada concentración de contenido de nitrógeno en el suelo así, y vos tenés que aumenta el rendimiento, te va a pasar lo de la curva esta de dilución. Cuando vos tenés, por ejemplo, tenés esta demanda de nitrógeno, 400 kilos, y la mayoría de las hojas va a estar produciendo por acá. Pero si no tenés más nitrógeno, la soja va a seguir produciendo y va a empezar a diluir hasta este límite biológico. O sea, no va a poder producir más de 7 toneladas en este caso. Pero estamos hablando que no es nada menor. Yo creo que no va a llegar.
Pero a mí me parece que tenemos que poner en contexto lo que tenemos el nitrógeno. ¿Cuáles son los sistemas que manejamos nosotros en Argentina? El rendimiento promedio de Argentina es 2.500 kilos de soja. O sea, un sistema bien manejado, llegamos a los mejores sistemas acá en la zona, 4.000, 4.500 kilos de soja. O sea, los mejores sistemas, los top, son los que pueden llegar a tener las 5 toneladas y donde este problema puede ser el importante. ¿eh? O sea, yo te diría que en el 95% de las situaciones que manejamos no tenemos un problema de limitación por nitrógeno. Adriana pregunta al fondo. Sí, no, te quería consultar, hablando de esto de aplicación foliar y demás, si tenés alguna opinión formada con respecto a algunos trabajos, sobre todo que vienen desde Brasil, que están utilizando aplicación de Brady foliar. El Brady foliar, sí, hay aplicaciones del Brady en el suelo, en etapas También, sí, reproductivas. chorreado o- Es interesante, a mí me parece que es interesante esa línea, podemos trabajarla. Que es tratar de generar. El del Brady foliar no está muy claro cómo actúa, por qué tendría que. Pero sí el de hacer aplicaciones de inoculante en R5 por ahí, en el suelo, lo cual lo que muestra los trabajos esos son de que te aumenta un poco, no la nodulación principal, sino la de los nódulos laterales, y que eso te estarían aportando un poco más de nitrógeno, y es interesante el concepto. Habría que fijarse si acá funciona. Funciona por el tipo de suelo que tenemos. Podemos hacer un convenio si quieres. Pero, Pero- ¿sabes por qué? Porque los suelos de Brasil son bien malos, ¿viste? Entonces tenés muy poco aporte del nitrógeno del suelo y generalmente estas tecnologías pueden funcionar. Los suelos nuestros que durante el verano están constantemente dando nitrógeno, hay que verlo, qué magnitud puede llegar a producirlo. Pero vos considerás que es el Brady el que está actuando y no por ahí. Lo que dicen las publicaciones esas sería el aporte que tendría el Brady. ¿Que tenés nueva nodulación? Sí, sí, claramente cuando vos tenés la nodulación principal, ocurre en el tallo, el tallo principal y es el que te aporta el nitrógeno hasta R4, R5. Generalmente vos después tenés colonizaciones, que Carlos acá que del instituto, tenés colonizaciones secundarias, o sea, las raíces secundarias que son menos eficientes, pero hacen su aporte, ¿viste? El trabajo ese lo que muestra es eso, que hace, que es lo que produce es nodulaciones secundarias de estas, pero que aportarían a la producción. Perdón, pero no entiendo bien el marco del trabajo. No es para ¿Por meter, qué lo aplican no en aplican ese para momento, poder mejorar rendimiento y calidad de proteína. en una Es etapa avanzada experimental, del en etapa cultivo? avanzada. Bueno, en Brasil puede ser en algunos ambientes. El Brady foliar puede ser por los aportes en la Hormonales. promoción del crecimiento, por el perfil de fitohormonas y el tipo de Brady que se aplica y el perfil de fitohormonas que pueden llegar a tener. Igualmente, un buen cultivo con una buena inoculación no requeriría reinfecciones nuevas de Brady o de rizobios en general. Me parece, tendría que ver, no conozco el trabajo. No, el trabajo muestra de ¿Quién lo hizo? Mariangela Hungría. Ah, Mariangela, bueno, es interesante por Mariangela a ver qué es lo que está haciendo. O sea, En los casos que tuviste o que dieron respuestas positivas, Sí. ¿La ecuación económica cierra? no. Son 100 kilos de nitrógeno. No, puede ser que no cierren para ningún lado del economía. Por eso las alternativas para esa situación tiene que ser otra. Porque en el lado del rendimiento, inclusive a veces ni siquiera incrementa la proteína. O sea que, no es una práctica recomendada, es algo que. Me parece que, sí, porque que yo puse en la final, puse en rojo cuáles son las situaciones donde esto puede ocurrir, es un pequeño nicho así dentro. De todo modo, era una de las grandes dudas sobre qué pasa en alto rendimiento en soja, pero no cierra económicamente. Un buen volumen de vicia. ¿Cómo puede? Porque se va me agregando parece que, a mí me parece que lentamente. por ahí puede venir la parte de la historia, que es probable. Te digo, son todas hipótesis que tenemos que probar con datos, ¿no? Pero la sensación que tenemos, que vamos a hacer unos ensayos ahora que hemos pedido un lotecito ahí, es que si vos tenés un buen aporte de la vicia, a lo mejor cuando vos haces una soja de alto rendimiento, o soja de alto rendimiento, y puede ser puede ser parte de la solución. A la vista, acá en los lotes se ven mejores. Sí, hay que ver pues digo, me parece que le puede dar el nitrógeno. Ahora hay que ver cómo es la relación fijación, si bajaba la fijación, no, pero es una pregunta, pero me parece que la respuesta es darle algo que aporte el nitrógeno de a poquito
y que esos kilos de más no vengan del fertilizante, sino que vengan de algo orgánico. No habría que olvidarse la actividad biológica del suelo, que es una parte importante que aporta, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, entonces vamos a la segunda parte, porque, bueno, gracias.